Yo soy Raúl Constantino, soy presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios. Y yo soy la arquitecta Adriana Romañas, soy vicepresidente de la Cámara. Bueno, el 2020 para todos yo creo que ha sido un año totalmente atípico, una cosa que nunca ni en nuestros peores sueños o pesadillas podíamos imaginarnos que podía pasar, ¿verdad? Una situación que ha golpeado a toda la sociedad, a toda la economía y que realmente ha generado un sinnúmero de interrogantes sobre el camino que va a llevar el mundo de aquí en adelante. Creo que hablando específicamente de nuestro sector, al inicio de la pandemia, con una preocupación enorme de cómo se iba a afectar esto a nuestro gremio y específicamente al sector inmobiliario. Por suerte tengo que decir que hoy, después de casi 7 meses, vemos que los efectos no han sido tan negativos, que el desarrollo inmobiliario ha seguido, que la inversión ha aumentado inclusive y que por suerte hemos podido capear hasta ahora este gran problema que es la pandemia del coronavirus, con mucha expectativa hacia el futuro, con algunas interrogantes también, con algunas interrogantes en base a los consumidores, cómo van a reaccionar los consumidores de aquí en más, ya que por un lado nosotros, como yo te decía, vemos que el desarrollo, la inversión ha seguido, vemos con un poco de preocupación la reacción del mercado para la absorción de todo lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, en la Cámara, lógicamente, como somos varios, tenemos diferentes formas de pensar y opinar, ¿verdad? Para mí el panorama no está tan bueno. ¿En qué sentido? Lógicamente, los que ya empezamos con trabajos, vamos a decir ya contratados antes de la pandemia, estamos siguiendo esos trabajos, de los cuales un porcentaje pequeño dijeron no, vamos a esperar, y otro porcentaje, bueno, estamos continuando. El problema se presenta con lo que se viene en el futuro. Entonces, como lo que se está viniendo en el futuro, uno tiene más o menos un indicador de cuántos contratos tenés por mes, por año, lo que sea. Como esos indicadores bajaron tanto, entonces uno tiene que empezar a recomponer la empresa y empezar a trabajar de otra manera. Es como que cambió. Lógicamente esto nos afecta a todos. Eso no quiere decir de que no se están haciendo cosas. Se están haciendo cosas, pero en mucho menor proporción a lo que se hacía. Ese es el efecto de la pandemia. Y como estábamos hablando con él, de repente estás con una obra en camino y en medio de la obra, inclusive las obras que están en camino empiezan a reducir costos, determinaciones o lo que sea, y vos tenés que empezar a trabajar. O sea, se está trabajando mucho más de lo que se trabajaba, por menos, vamos a decir. Pero estamos trabajando. No, la verdad que en la comercialización de un producto inmobiliario existe mucha relación personal hasta ahora, ¿verdad? Que significa visitarle al cliente, ofrecer el producto, las bondades, el cara a cara, ¿verdad? Si bien se ha puesto muy de moda el Zoom y todas las plataformas digitales, la verdad que en los negocios de compra-venta de productos de este tipo, que son productos inmobiliarios, la relación personal o el contacto personal es muy importante, entonces eso sí ha afectado. Por eso yo te decía de que separaba uno lo que es el desarrollo en sí, en cuanto a la inversión, en cuanto a lo que uno está viendo, de lo que es el consumidor o el consumo. Desde ya el consumo se ha visto afectado por uno de estos motivos. Otro de los motivos que hemos visto también ha sido que nosotros a partir de final del año pasado hemos visto un gran aumento de inversiones de argentinas en Paraguay en la compra de unidades, no necesariamente en los desarrollos inmobiliarios, sino que comprar unidades. El pequeño ahorrista que ha venido y compraba un departamento para tener un refugio de su dinero. Eso, evidentemente, por la pandemia ha sufrido mucho. Hoy día, con las restricciones que ellos tienen para venir o para inclusive mandar dinero, se ha complicado bastante. Y sumado también al hecho de que en los últimos meses hemos tenido un embate bastante fuerte de lo que es la CEPRELAT en cuanto al control de movimiento de dinero.
Por lo tanto, eso también ha generado un freno a esas inversiones que venían realizándose antes de la pandemia. Nosotros en este último tiempo hemos tenido varias reuniones con el organismo de CEPRELAT, donde hemos expuesto esta problemática. Y hablábamos, por ejemplo, como ejemplo, el Uruguay, que fue un país que tuvo una política de captación de la inversión argentina enorme, ¿verdad? Y inclusive hasta ahora, con inclusive, ¿cómo se llama?, residencias temporales, beneficios o facilitación para justamente esa residencia y el movimiento de capitales. Entonces esas son las políticas que el gobierno, como dice Adriana, tiene que implementar y tiene que darse cuenta. En general, hoy seguimos apostando lastimosamente, y digo lastimosamente, hacia el inversor. ¿Y por qué? Porque nuestro interés también es llegar al consumidor final. Y cuando hablamos de inversor, estamos hablando de cualquier perfil de persona, desde el pequeño ahorrista que ve en comprar una unidad inmobiliaria, ya sea una vivienda o ya sea comercial, como una fuente de ingreso alternativa y ahorro de su dinero, o también ver la potenciación o la solución del acceso al crédito para la persona común, no el inversor, no la persona que compra para poner en alquiler. Entonces, esa es una problemática que hasta ahora tenemos, es una problemática yo creo que se potenció en este periodo y con la cual también venimos trabajando con el gobierno en muchísimas mesas de trabajo con diferentes instituciones, tanto Ministerio de Hacienda, Asociación de Bancos, AFD, Ministerio de la Vivienda, para buscar una solución al crédito hipotecario y realmente posibilitar el acceso a la vivienda de toda nuestra población y no en este caso seguir dependiendo de la inversión de inversores que compran las unidades para poner en alquiler. Una de las cosas justamente para apoyar el tema del crédito hipotecario, estuvimos trabajando también para cómo obtener la casa propia, en unos spots publicitarios que vamos a lanzar dentro de poquito, para concientizar un poco a la gente de que es muy importante tener una vivienda propia. Sabemos perfectamente que el Estado tiene que armar el tema de las políticas públicas para que el crédito hipotecario pueda solucionarse, ¿verdad? Pero nosotros de nuestro lado lo que tenemos también es que ayudar a concientizar al cliente final, a los que quieren adquirir, ¿verdad? Porque hoy sabemos por la información que tenemos un déficit de aproximadamente 160.000 viviendas, es lo que se habla normalmente y por los datos que se tienen. Con lo que hablábamos en Capadei es con el hecho de que poder lograr construir 10.000 viviendas por año, ya sería de acá a 15, 16 años estaríamos ya solucionando lo que tenemos hoy. Pero ¿eso qué significa? Eso significa una inversión de más o menos 15 millones de dólares, o sea, $50.000 por vivienda, por llamarla de alguna manera. ¿Y quién va a manejar eso? En Capadei siempre decimos, tiene que ser un organismo del Estado, tiene que ser un Banco Nacional de Fomento, es lo que siempre decimos. El Banco Nacional de Fomento tiene que dejar de ser un pagador del Estado, por decir, o emitir tarjetas de crédito, o sea, dedicarse a este tipo de cosas para fomentar el desarrollo. Pero esas cosas no están a merced nuestra, o sea, nosotros no podemos decidir. Nosotros lo que es, ya queremos llamar la atención, queremos concientizar, queremos ayudar para que eso se pueda lograr. Y estamos ahora con este tema que le contratamos a una empresa, la Houston creo que es la gente. Hacemos reuniones quincenales o semanales, ¿verdad? Entonces trabajamos en diferentes comisiones en Capadei. Entonces una de las comisiones, juntamente la institucional, es la que está con el tema uno de los temas es pensar en tu vivienda propia o en tu casa propia, ¿verdad? Que es una de las comisiones de las varias que tenemos, ¿verdad? Sí, nosotros lo que vemos, yo hablaba con un colega tuyo sobre un estudio que todos quieren casa propia y yo le decía a él, sí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo creo que nadie, ni una persona, ni una familia que uno le pregunte, ¿usted quiere una casa propia? Te va a decir, no, evidentemente es una aspiración de todo. Ahora, es realmente una aspiración por la cual yo estoy trabajando, por lo que estoy haciendo algo, por la que estoy realmente aprendiendo, y yo ahí es donde creo que hay un déficit. Yo creo que en general hoy día lo hemos escuchado inclusive sobre los millennials, sobre estas generaciones nuevas que no tienen una aspiración de tener una vivienda propia porque no saben dónde van a estar dentro de 2 o 3 años. Y después tenemos
digamos, la generación tradicional, que tal vez nuestra generación, que todavía no tiene ese concepto de la vivienda propia, que todavía tal vez sigue estando cómodo en el alquiler. ¿Y por qué estando cómodo? Porque evidentemente acceder a una vivienda propia es un compromiso que uno asume, es un compromiso a largo plazo, es tal vez ahorrar, hacer un ahorro previo y es un sinnúmero de pasos que uno tiene que tomar o decisiones que tiene que tomar en la vida familiar seguramente. Entonces, eso es lo que queremos transmitir. Queremos dar un mensaje a la gente, a la población, a la ciudadanía, que piense en su casa propia. Pero al pensar en su casa propia también que piense en las soluciones, en los beneficios de tener una casa propia. Trabajando ya desde hoy. Claro, yo creo que mucha gente tiene un concepto errado también de lo que es sacar un crédito hipotecario. Parecería que un crédito hipotecario te ata o te pone una condena a 20 años, a 30 años, que es lo que dura. Hay miedo, ese miedo tal vez está basado en el desconocimiento, cómo funciona. Y yo creo que la gente tiene que entender que un crédito hipotecario es algo que se vende. O sea, si una vivienda yo compro y esa vivienda yo accedí a un crédito hipotecario, yo puedo vender esa vivienda. No quiere decir que yo me tengo que quedar con esa vivienda toda la vida. Entonces, a eso es lo que yo voy cuando la gente todavía no tiene esa información o no se interesa en la finalidad del problema, que es una cantidad de procesos, lo del ahorro que te comentaba, lo de esta posibilidad de negociación de la hipoteca. Entonces, para nosotros es muy importante ir generando esa concientización, que la vivienda se convierta en un objeto aspiracional, como hoy creemos que es el vehículo o un automóvil. Yo creo que la gente, hoy, la mayoría de las familias paraguayas, el vehículo es la aspiración principal. Esta pandemia va a servir también para que mucha gente se dé cuenta de que uno no puede vivir solamente ese presente. O sea, yo creo que ese concepto de que no, yo no sé qué voy a hacer dentro de 2 años, a dónde voy a estar, me voy a vivir al exterior, no sé. Yo creo que uno tiene que tener conciencia que el mundo no depende de uno, el mundo depende de situaciones externas donde algo como esto, que ha sido una catástrofe, te puede cambiar toda tu vida. Entonces, hoy yo me imagino una persona que vivió toda su vida gastando en un alquiler y que no tuvo capacidad de ahorrar, porque en el fondo un crédito hipotecario es un ahorro, por lo que te decía. O sea, si yo estoy pagando 3 millones de guaraníes mensual de alquiler y en un año son 36 millones de guaraníes, si ese alquiler lo estoy pagando para pagar mi casa, es un ahorro. Lo otro es un gasto que nunca recupero. Entonces, hay una cantidad de cosas que yo creo que tienen que un poco cambiar, y siempre digo que las generaciones o las modas pasan. Nosotros vemos la generación, yo siempre digo, de los hippies, de los 70, que eran los grandes pensadores, los free mind y todo lo que veíamos, ¿verdad?, las libertades. Hoy día esos grandes libertinos de esa época son los grandes CEO, presidentes de las grandes compañías americanas. Entonces, la realidad te volvió a un estado donde vos tenés que darte cuenta que también tenés que pensar en el futuro. Yo creo que en eso es importante trabajar, en los jóvenes, pero también en todas las generaciones. Evidentemente, no solamente vamos a decir que el tema de la vivienda propia está segmentado a un estrato de edad, sino que yo creo que en general la gente se volvió cómoda al alquilar. Es más cómodo, parecería. Ya sé cuánto tengo que gastar, no tengo ningún problema, no tengo que ahorrar, no tengo que ahorrar nada, me quiero mudar dentro de 8 años, no tengo que mantener la casa, no tengo que hacer, o sea, básicamente es mucho más cómodo vivir en alquiler, ¿verdad? Pero evidentemente es un gasto, es un gasto. Y otra cosa que yo también pienso, que la vida es una cadena de esfuerzos. Si hoy los chicos no quieren entender eso, eso es lo único que tiene resultado. Si uno no tiene posibilidad de plantearse un futuro a mediano plazo, por decir, vos tenés que saber que el esfuerzo, el trabajo del día a día, esforzándote cada día, algo vas a llegar, si por lo menos no te podés plantear. Pero eso cuesta, esforzarse cuesta. Y encima viendo todo lo que pasa en el país y uno comparándose. Yo te diría, acá no hay que compararse, acá cada uno tiene que pensar en uno y esforzarse todo lo que pueda, porque uno no puede solucionar lo otro. Yo creo que con el esforzarte cada día y el ser perseverante en lo que te propones y hacer bien las cosas ayudaría muchísimo a nuestro país. Hoy, cada uno desde el lugar donde está. Porque, ¿qué vamos a hacer para sentarnos a plagarnos y a hablar mal del prójimo? Una tontería, ¿verdad? No se soluciona. Entonces, justamente por eso,
este mismo tema de Capay hace 7 años que estamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensamos? Aunar esfuerzos. ¿Qué es lo que queríamos? Tener una voz. Porque el plaguearte o hablar entre nosotros nomás que esto no funciona, cuando tenemos una cámara, estamos juntos. Hoy día somos 36 socios. En los últimos 1 o 2 años se adhirieron 6 y muchos que no pudieron entrar porque no le daban las condiciones de los requerimientos que tenemos. Por eso no tenemos más, ¿verdad? Y después tenemos auspiciantes, tenemos patrocinadores. Somos un gremio importante. Entonces hoy yo te diría que sí tenemos voz. Nos hacemos escuchar en nuestras opiniones lo que pensamos y por lo menos nos sentimos mejor en vez de estar plagueándonos cada uno por nuestro lado. Y estamos siempre aspirando al bien común, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es el tema de la casa propia, pero tenemos otras comisiones, tenemos comisión de indexación, tenemos la comisión institucional, la de captación de socios, tenemos la de difusión, un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de indexación, vamos a aprovechar para hablar. El tema de indexación resulta que nosotros, nuestras inversiones son a largo plazo o a mediano plazo, una obra, qué sé yo. Vos vendés y hoy tenés que hacerla con algún tipo de crédito, tenés que venderla a largo plazo. Nosotros sabemos que tenemos que invertir un dinero para hacer eso y ese dinero se deprecia, ese dinero tiene un valor que va mermando, ¿verdad? No solamente eso, sino también la inflación. Entonces, tiene que haber un índice, un algo que mantenga ese valor, que actualice ese valor. Entonces, en eso estamos trabajando ahora la Cámara y la idea es que entre nosotros logremos eso y luego tener una empresa que avale, una empresa internacional, una empresa de prestigio que avale ese índice permanentemente para que nuestros socios puedan utilizar ese índice en la venta de los productos, para ayudarnos también a nosotros y no poner precios de más en dólares, claro, ni de menos en guaraníes, por decir. Y que sea tan diferente uno con lo otro. En lo posible, ¿verdad? Porque tan diferente, sí, que no sea tan diferente, porque siempre va a ser diferente de acuerdo a las terminaciones, un 10, 15% por llamar. En ese tema, por ejemplo, el ingeniero puede hablar perfectamente porque estuvo liderando todo ese tema. No sé si querés decir algo al respecto. No, yo creo que este punto que dice ella es uno de los tantos puntos que venimos tratando, ¿verdad? Nosotros básicamente trabajamos en 2 líneas. Una es facilitar las inversiones, que se dinamicen, que los seguros te dicen, y en esa línea trabajamos mucho con la Municipalidad de Asunción, con el catastro, con el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque básicamente eso es algo que a nosotros nos genera un retraso o un impedimento en la agilidad de las inversiones inmobiliarias por los tiempos y por la burocracia que lleva todo lo que es el papeleo. Ese, digamos, es una línea donde básicamente trabajamos mucho en lo que es la gestión interna de nuestro gremio. Pero te diría que hoy y desde siempre donde más ponemos energía es darle esa solución a la población, a la ciudadanía, de conseguir la posibilidad de tener el crédito hipotecario en nuestro país. Y hablo del crédito hipotecario realmente amplio y que sea accesible a la gente, ¿verdad? Hoy muchas dicen que hay crédito hipotecario en Paraguay, para nosotros no hay, es mínimo, no creo que sea ni representativo, y ese es realmente a donde nosotros ponemos la mayor energía y donde más trabajo tenemos con las diferentes autoridades del gobierno. Hemos tenido sin número de reuniones, de encuentros con, como te decía al comienzo, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Vivienda, AFD, Banco Central, Asociación Privada de Bancos. O sea, estamos trabajando fuertemente eso, y esas son básicamente las 2 líneas principales que trabajamos, ¿verdad? Por un lado, como te decía, la parte operativa del desarrollo inmobiliario, pero por otro lado las soluciones hacia, digamos, los consumidores, que son la población en general, que son los que acceden a estos productos inmobiliarios. En ese tema, por ejemplo, el estudio que se hizo, que nos estaban comentando la otra vez, que el tema del crédito hipotecario acá es un 1,5%, bajísimo. Con la región. No es nada. Entonces, 15 más o menos están los demás. En general. Vemos que lastimosamente acá no le dan importancia. Nosotros estamos por delante de la problemática. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo inmobiliario le ha ganado a las soluciones. Sí. Y el gobierno está muy quieto
viendo que nosotros como somos un gremio que está trabajando, Dinamizador. que sigue invirtiendo, Como que deja como que deja de lado. Sí. Y yo lo que le digo constantemente y específicamente en este último tiempo a la autoridad, no esperemos que se genere el problema. Como vimos en la pandemia vimos que se tuvo que generar una pandemia para ver que tenía un problema de salud, Sí. que se tuvo que generar la pandemia para ver un problema en la educación. Entonces, ¿por qué esperar que se produzca el problema en el desarrollo inmobiliario para ver y empezar a buscar la solución? Las soluciones uno tiene que buscar antes que se genere el problema. Uno tiene que estar preparado para ese momento donde eventualmente pueda surgir una problemática. Y esa problemática, si el gobierno no toma en serio la solución del crédito hipotecario, va a venir a mediano, corto o largo plazo, va a ocurrir, porque es un gremio que necesita esa solución. No hay desarrollo inmobiliario en el mundo sin crédito hipotecario, es una realidad. No podemos pensar que el desarrollo inmobiliario se va a dar sin crédito hipotecario. Y hay otro tema muy importante que estamos muy mal, te diría, porque el gobierno tiene que encarar las obras de infraestructura. ¿Cómo vamos a hacer un desarrollo sustentable si no tenemos alimentación de agua, de instalación eléctrica? Eso no estamos viendo. O sea que, aparte del crédito hipotecario, nos tiene que poner las condiciones para que nosotros podamos hacer los desarrollos. O sea, no hay por ningún lado apoyo de nada. No, mucha gente de repente habla sobre por qué los desarrollos inmobiliarios se centran en diferentes zonas, y porque son las zonas que tienen la infraestructura mínima. Y digo mínima porque la verdad que en general Asunción tiene una pésima infraestructura, no solamente calles, no solamente espacios verdes, estamos hablando, como decía Adriana, agua, luz, cloaca, porque hablar de agua, mucha gente se olvida que tan importante como el agua y la luz es la cloaca. Te diría que mucho. Entonces, no podés hacer. Pasa que en muchas ciudades periféricas del Gran Asunción, que ya sea Fernando La Mora, San Lorenzo, Roca Alonso, Luque y Embú, dice, ¿por qué no se hacen más desarrollo? Porque no tiene infraestructura. ¿Yo cómo voy a hacer un emprendimiento de departamento o un condominio en un lugar donde no hay desagüe cloacal? Es imposible. Nosotros tenemos que tener desarrollo inmobiliario. Pasó con Primer Presidente, te digo como un ejemplo. Primer Presidente, una avenida importantísima, durante años no se ponían a hacer desarrollo porque no había cloaca. Una vez que hubo cloaca se empezaron a realizar los desarrollos. Entonces es fundamental que nosotros, para invertir en un diferente lugar, aparte de Asunción, aparte de los lugares tradicionales, tengan los servicios básicos. Sí, totalmente. O sea, por todos lados estamos como desprotegidos. O sea, pero siempre empujando, que es lo que yo digo a la gente común. Hay que empujar, hay que estar. Porque si no, ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a mirar todo este corso, no sé. Entonces la cuestión es que cada uno desde el lugar donde está tiene que hacer ese esfuerzo. Y todos sabemos que cuando aunamos el esfuerzo, eso es más poderoso. ¿Verdad? Yo para mí, haciendo un análisis en general de la problemática del ciudadano con los organismos del Estado. Y los organismos del Estado ya pueden ser municipales o del gobierno central. En general, el Estado, el gobierno de cualquier, digamos, ya sea SAP, ANDE, Ministerio de Hacienda, Municipalidad, Catastro. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos en todos estos años de trabajo y que nos ha tocado trabajar muy de cerca con ellos? Es que ellos no escuchan al afectado, que en este caso, hablando particularmente, somos nosotros. Nosotros conocemos la problemática y al conocer la problemática sabemos cuáles son las soluciones. Entonces vemos a un gobierno en general que escucha pero no reacciona, que ellos tienen su propia visión de la problemática y que muchas veces esa visión de la problemática está alejada de la realidad que nosotros sentimos y que nosotros sabemos que es. Entonces, ese, digamos, es un gran pedido que muchas veces estamos haciendo y que lastimosamente seguiremos haciendo, porque como dice Adriano, no hay que darse por vencido, hay que seguir. Y vamos a tratar de que
alguna autoridad en algún momento nos escuche y realmente nos diga, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es el camino? Y creo que esa es la forma de solucionar los problemas de la ciudadanía y de los sectores que forman la ciudadanía, en este caso la CAPADEI, que es un sector que representa a un pequeño grupo de la ciudadanía. Otra cosa que también no contamos, así como decimos infraestructura, es información. En este país es muy difícil obtener información. Si vos no tenés información, es la fuente para hacer trabajos, para lograr algo. Y ese es un problema para nosotros en el que también estamos trabajando. Vamos a hablar a nivel municipalidad. Tratamos de lograr, desde el momento que se ingresan los expedientes, un sistema de trabajo conjunto para ir logrando una planilla, un reporte, para ir viendo cómo se está manejando, qué es lo que está pasando. No podemos conseguir. O sea, a ese nivel de información, ¿por qué hay tanta informalidad en el país? No hay información. Ni siquiera hay Yo no sé ni información. si se quiere lograr tener esa información. El tema es CEPRELAD apretando a un sector, a otro sector, a otro sector. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con información que está totalmente inconexa? Como decía el ingeniero en una de nuestras reuniones que tuvimos con CEPRELAD varias, tuvimos gente que está tratando de hacer bien las cosas, pero que está como viviendo en Francia, no acá. Porque una cosa es tratar de obtener una información a través de ciertos sectores, uno ellos CAPADEI, otro el venta de automóviles, otro no sé qué, pero ¿y qué haces con eso? ¿Dónde esa información se junta y se llega a una conclusión? Entonces no hay informatización de nada, no tenemos nada. ¿Por qué no se empieza trabajando desde el gobierno con informatización generalizada, con información? Ahí luego nuestro país ya está mal. No hablemos luego de... Casi es lo básico. que es lo básico. Exactamente. Entonces cuesta. Y la gente normal que se quiere formalizar, yo de lo que escucho, cuesta caro. En general vos decís, yo ya tengo que tener un contador, ya tengo que tener... ¿Y de dónde es lo que va a sacar? O sea, a eso salimos otra vez con lo que él dice. No se ubican en lo que necesita la gente. Porque vos, si querés hacer algo y mejorar algo, tenés que irte, preguntarle y ver qué necesitas. Y sobre eso ves qué vas a hacer y qué producto. Y las soluciones también. Y la solución, porque vos, yo, gobierno, yo tengo la solución. Y tengo el poder para tener esa solución, que este prójimo va a saber cómo tiene que hacer. Vos le tenés que organizar. No puede ser que el gremio como nosotros estamos queriendo organizar algo que a nosotros no nos pertenece. No es un trabajo nuestro. Pues tenemos que tratar de impulsar el crédito hipotecario, no es un trabajo nuestro. El nuestro es hacer desarrollo. Entonces todo está mal. Pero no por eso nos estamos echando al pozo, ¿verdad? Sino que estamos presionando. Estamos poniendo incluso a veces dinero porque apoyando a ciertas cosas que ya ni me acuerdo a cuántas cosas lo que apoyamos, haciendo estudios, pero los estudios también son inconexos, como digo, porque vos haces un estudio hoy, no te sirve, son como radiografías, ¿entendés? Entonces eso tiene que ser permanente. Una continuidad. Cuesta. Bueno, creo que hemos demostrado con el desarrollo inmobiliario que somos un sector que apuesta al país, que apuesta al trabajo, que apuesta a la inversión y que por eso hemos generado un efecto súper positivo en los últimos años. Alentamos a los colegas a seguir apostando en esto que nosotros queremos mucho, que es el desarrollo inmobiliario, y realmente creemos que la construcción en general es un gran dinamizador de la economía y es un punto donde cualquier gobierno, cualquier autoridad tiene que poner su ojo para mejorar las condiciones, para mejorar el clima de negocio y de esa forma mejorar en general a todo el país. Porque un desarrollo inmobiliario sano es bueno para toda la ciudadanía, porque no solamente le va a dar la posibilidad de acceder a su vivienda propia, sino que también va a mejorar las condiciones económicas del país. Por supuesto. Y yo por otro lado, aparte de la visión general, y vamos a una visión así más pequeña, vamos a decir, yo lo que he visto es a la gente que está unida, o sea, está en un gremio trabajando, a que se mantengan unidos y a que piensen en el bien común y que trabajen y que dediquen su tiempo a eso, porque es importante.
¿Por qué Capadei sobresalió con tan poco tiempo de estar, desde que nació, vamos a decir? Y es porque le dedicamos nuestro tiempo. No tenemos tampoco nosotros tiempo, nosotros tenemos que trabajar también, ¿verdad? Pero uno tiene como tenés anhelos, tenés esperanza en tu país y querés hacer bien las cosas. Y siempre en la unidad y trabajando por el bien común se logran cosas, sea en cualquier oficio. Like this.